En la sección de Vaishlach, la Torá nos cuenta sobre el encuentro entre los dos hermanos Jacob y Esav, y son muy lindas y conocidas las palabras de Rashi, que explica Rashi que Jacob Avinu se preparó él mismo para encontrarse con su hermano Esav después de muchos años. Dice Rashi que se preparó para darle un regalo, para apaciguarlo dándole un regalo, para hacer tefilá. Jacob Avinu hizo tefilá, y también se preparó para la guerra dividiendo los dos campamentos. Si uno se fija en la Torá, primero la Torá dice que Jacob Avinu hizo tefilá, salvame de mi hermano, Atzileni na meyad Ahi, y después le entregó dádivas, le entregó de lo suyo para Esav. Entonces no se entienden las palabras de Rashi. La Torá lisa y llanamente dice que primero Jacob hizo tefilá y después le llevó de su ganado, de su pecunio, regalos y tributos a Esav. Mientras que cuando Rashi habla primero, dice que se preparó primero dándole regalos. Entonces, ¿cómo es que Rashi cambia lo que la Torá dice? Entonces explican los Jajamim a Rashi que una de las maneras de explicar a Rashi es que es verdad que la tefilá evidentemente surte el efecto, pero primero hay que esforzarse, primero hay que hacer algo en los cánones naturales. Entonces primero dice Rashi, ojo, porque de verdad hay que rezar, pero hay que esforzarse, como se dice en hebreo, ishtadelut, hay que esforzarse y hacer algo por la vía natural para que recaiga la verajá de Boreolam. En este caso, entonces dice Rashi, primero le llevó el regalo, hizo algo en las vías naturales, en los cánones normales de la tierra, y después la tefilá surte efecto. Una explicación muy bonita sobre las palabras de Rashi. En referencia a este tema, cuando hizo tefilá Jacob, claramente dice la Torá, Atzileni na meyad Ahi meyad Esav. Dice la Torá, ayúdame Hashem, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esav. Atzileni na meyad Ahi meyad Esav. Jajamim hacen una pregunta famosa al respecto. Es verdad que Jacob tenía un solo hermano, Esav. Entonces como que parece redundante, de las manos de mi hermano, de las manos de Esav. Jacob tenía un solo hermano, Esav. La Torá podría haber dicho, sálvame de Esav o sálvame de mi hermano. Porque la Torá da lujos de detalles y detalla y especifica, sálvame de las manos de mi hermano, de la mano de Esav, como que realmente aparentemente es una redundancia. Así explican los Jajamim. La respuesta es muy conocida y muy sabida. Vamos a darle profundidad a lo ya conocido que dicen los Jajamim, que Esav Arashá, la maldad, la impureza, la clipá, se puede presentar de dos maneras. Como un hermano, por eso lo dice primero, que eso es más peligroso, como que somos iguales, hablamos el mismo idioma y después por la espalda te puede llegar a dañar. Y Esav Arashá, el malvado, o sea, con toda la fuerza, y el pueblo de Israel, evidentemente, en su vasta historia, hemos pasado estos dos grandes peligros. El peligro del Esav virulento, violento, malvado, y el Esav que se viste con, vamos a decir, con lindas palabras, con lindos postulados, ideologías incluso parecidas, sacadas incluso extraídas de la Torá, de la Biblia, pero después fácilmente se puede descubrir el chantaje, y eso lo hace justamente para destruir, y se puede explicar de alguna manera u otra que a veces peor eso, como el Esav viene porque está desprevenido, cuando el Esav viene como un hermano, como viene, vamos a decir, hablando el mismo idioma, las mismas cosas, para embaucarte. Y por eso Jacob, la famosa explicación, que Jacob le pide a Boreolam, ayúdame a mí y evidentemente a mis hijos después de mí. Evidentemente Jacob, Avinu Jacob, nuestro padre Jacob, pide por él y evidentemente por toda su descendencia. ¿Y qué pide?
pide que lo salve a él y a sus hijos de las manos del hermano y la mano de Esav. Propiamente dicho, nosotros los Yehudim, más allá, Baruch Hashem, que tenemos las hermosas fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot, de Oraitá, de la Torá, Pesach, Shavuot y Sukkot, que están escritas específicamente en la Torá, tenemos dos fiestas que son de Jajamim, dos fiestas que fueron impuestas, que fueron decretadas a lo largo de nuestra historia, dos grandes fiestas que están avaladas por la tradición yehudí. Nos estamos refiriendo a Purim y a Hanukkah. Ahora estamos cerquita de Hanukkah. A Purim y a Hanukkah son las dos fiestas, vamos a decir, que de alguna manera u otra cierran esta cuestión que integral para entender bien la postura yehudí. Purim y Hanukkah, que tienen estas dos cosas. Que Purim, vamos a decir, nosotros sabemos a grosso modo que Amán Arrayá, el malvado Amán, quería destruir al pueblo de Israel sin importar su ideología, sin importar el comportamiento de los Yehudim, la moral yehudí. Él quería matar la Arogula Bet Kola Yehudim. No importa si el Yehudí estaba más asimilado, menos asimilado, lo que quería hacer Amán Arrayá es, como dice la Megilá, destruir a todo el pueblo de Israel. Era un antisemitismo acérrimo y total en contra del pueblo de Israel, no solamente del alma, del cuerpo, le molestaba incluso la existencia física y terrenal del pueblo de Israel. Y tenemos la historia de Hanukkah, que sí, eso ya nos avecina a nosotros, estamos cerquita de los días de Hanukkah, donde vemos que en Hanukkah los griegos, los Yevanim, querían destruir el espíritu yehudí. Es por eso que, como ya sabido, que profanaron la historia de Hanukkah es: prendemos velas, prendemos aceite, prendemos luz. ¿Por qué? Porque ellos querían destruir la moral yehudí, querían destruir la luz que sale de la Torá. Vamos a decir, los griegos con su filosofía y con sus enseñanzas y con sus postulados querían igualar Has Shalom a la Torá de Israel, como diciendo somos todos iguales y lo importante es la apertura mental de Grecia, Has Shalom. Entonces Hanukkah es netamente espiritual, es por eso que el focus está en encender velas, no así en Purim. En Purim es Mishluach Manot y Mishte, y se hace una seudá y comemos todos, una gran fiesta y comemos, incluso se toma. ¿Por qué? Porque el focus está en el cuerpo, mientras que Hanukkah el focus está en el alma, en el espíritu, que son dos cosas, como dije antes, que integran a nuestra forma de ser yehudí. Purim y Hanukkah, saber que tenemos un cuerpo y saber que tenemos un alma. Sabemos que hay un Esav que se presenta con un abrazo de oso, digamos, con un abrazo aparentemente de hermano, pero al final te quiere destruir como los griegos nos querían destruir. Y después está Esav Arrayá como Amán Arrayá, que dicho sea de paso y tiene que ver con el tema, que Amán Arrayá es descendiente directo de Esav Arrayá. Es sabido, como ya explicamos en otras veces, que Amán Arrayá, y hay una similitud entre Esav Arrayá y Amán Arrayá, como ya explicamos en otra oportunidad, que los dos, tanto Esav Arrayá y tanto Amán, despreciaron. Ba'ives, dice la Torá, son los dos momentos en la Torá, son las dos formas en la Torá, son las dos veces en la Torá que aparece el éxito y despreció. Ba'ives, nosotros sabemos hace 2 semanas, la Torá nos cuenta que Esav despreció la primogenitura. Ba'ives Esav et ha-bejorá, despreció Esav a la primogenitura. Y nosotros ya estudiamos también que Amán Arrayá despreció a Mordejai, despreció a todo el pueblo de Israel. Ba'ives despreció matar a Mordejai. Dice, ¿para qué lo voy a matar solo a Mordejai? Voy a matar a todos los Yehudim. Despreció a Mordejai, despreció a todo el pueblo de Israel. Y claramente dice unos jajamín en el Talmud, ya explicamos, Bazui ben Bazui, despreciable, hijo de despreciable. Amán era despreciable, hijo de despreciable, de que su abuelito, la reminiscencia de Amán, es un despreciable y no se corrigió. Entonces Jajamín claramente dice, era descendiente directo. Tenemos Esav, Has Shalom, Amalek, que a Amalek no le importa absolutamente nada, eso dice la Torá. Si cumple más, si cumple menos, él quiere destruir al pueblo de Israel. Y de Amalek nace, claramente dice, Amán Arrayá justamente Bazui ben Bazui, completamente despreciable, que desprecia todo lo bueno.
y desprecia todo lo sano y desprecia toda la kedushá y toda la santidad. Eso es justamente los dos wines, las dos formas que se aparece la maldad, vamos a decir, en forma de, vamos a decir, destruyendo el cuerpo, y peor aún, Haz de Shalom, destruyendo el alma, que no quede recuerdo del pueblo de Israel y de su epopeya y de su espiritualidad. Y vemos que en la tefilá de Jacob vemos estas dos cosas, estas dos tefilot a futuro, porque un padre evidentemente tiene que hacer tefilá por sus hijos. Dice la Torá, Atzileni na meyad ají, salvame de mi hermano. Y Jajamim explican que Atzileni na, la palabra Atzileni comienza con Hey, Na empieza con Nun, y Miyad de la mano empieza con Mem. Tenemos Aman, Aman Arraya, tenemos la Hey, tenemos la Nun y tenemos la Mem. ¿Qué quiere decir? Que está encapsulado, está implícito en la tefilá de Jacob Avinu, salvame de las manos de mi hermano, de la mano de Esav, y está escondida la palabra Aman, Atzileni na miyad Hey, Nun Hey. La primera palabra de Atzileni es Hey, la segunda Na es Nun, y Miyad, la Mem, forma la palabra Aman, Hey, Mem, Nun, que forma la palabra Aman. ¿Qué quiere decir? Que en la tefilá que hizo Jacob Avinu, también pidió implícitamente para que sus hijos sean salvados de las garras de Aman Arraya, Baruch Hashem, que Hashem escuchó la tefilá de Avinu Jacob, de nuestro patriarca Jacob, y Hashem nos ayudó en la época de Purim. Atzileni na meyad ají, quiere decir que en esta tefilá que hace Jacob, pide a futuro, pide por que Hashem, Bazui ben Bazui, que Hashem ayude al pueblo de Israel de las manos de los hijos, así como él pide por sus hijos, que en todas las generaciones, que así es realmente, que Hashem ayude de las manos, de las garras de los hijos de Esav. Está Jacob y Esav, que no es una cuestión nada más meramente, como ya sabemos, son conceptos que se van repitiendo generación tras generación. Eso es lo que pide Jacob, que Hashem salve a sus hijos de los hijos de Esav Arraya, que quieren destruir la santidad, que van en contra de la kedushá, de la espiritualidad y de todas las cosas buenas. Pero nosotros no estamos cerca de Purim, nosotros estamos cerca de Hanukkah, es decir que tenemos que ahondar y profundizar sobre la parashá de la semana, que como ya sabemos, ya estamos acostumbrados que cuando hay una parashá que acaece cerca de una festividad, hay muchas alusiones y hay muchos paralelismos que hay entre la parashá, la sección de la Torá y la festividad que se avecina. Específicamente ahora estamos hablando de Hanukkah. Atzileni na meyad ají meyad Esav, que primero Jacob, como dije anteriormente, pide porque ser salvado de las manos de su hermano. Cuando viene como hermano, como nosotros sabemos la historia de Hanukkah específicamente, que ellos querían que el pueblo de Israel haga sus deportes y que estudien su filosofía. Ellos no querían matar a nadie, pero en realidad querían que desaparezca. La conquista de los griegos era justamente imponer su cultura, y todo el mundo evidentemente, como nosotros sabemos, se sometió. Y Grecia, vamos a decir, dominó todo el mundo, fue imperio, pero menos, hay una excepción a la regla, que es el pueblo de Israel, que no se dejó jinetear, que no se dejó someter a la cultura helena, a la cultura griega. Entonces justamente es más todavía, lo que ellos llamaban iluminación, iluminismo, cultura de la luz, el pueblo de Israel, los jajamín del Talmud, dicen completamente, absolutamente lo contrario. Prácticamente al principio de la parashá de Breishit, al principio del Génesis, esto es algo que todo el mundo lo sabe porque es el Breishit, es el principio, dicen los jajamín, Breishit bar Elohim, ya sabemos, Tashamayim betaret, ve'aretz atah tohu vavohu bechoshech al pnei teom. Entonces jajamín me explica, la tierra estaba tohu vavohu, confusa, bechoshech al pnei teom, confusa. Jajamín me explica, es Babel, que quisieron confundir al pueblo de Israel, y Hoshech, la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es Grecia. Hoshech, Malchut Yavam. Explican los Jajamín que Hoshech es Malchut Yavam. Vos me decís que sos luz. Para los Jajamín del Talmud, la oscuridad más grande, el Hoshech más grande es Yavam. Que ellos quisieron, vamos a decir, compartir su cultura, que ellos querían, pensaban que era iluminado. Para el pueblo de Israel es oscuridad absoluta, porque pueden ser muy científicos
y muy inteligentes, pero si le falta Boré Olam al asunto, si nos sacan la Torá, si sacan la espiritualidad, el acervo y la tradición del pueblo de Israel, realmente sos oscuridad. Por eso los jajamim no se amedrentaron en la época del Talmud de explicar que cuando la Torá dice Hoshech, que la tierra está llena de Hoshech. Hoshech, ¿qué significa? Lo atribuyen y lo relacionan con Malhut Yavan, con Grecia. Y después la Torá dice Beruach Elohim, el espíritu de Hashem estaba revoloteando, es el Ruach de Melech HaMashiach, el espíritu de Melech HaMashiach, que después que la persona pasa por Tohu Vabou, que la persona pasa por la confusión y que la persona pasa por el Hoshech, después de la oscuridad viene la luz del Melech HaMashiach, como dice la Torah, Beruach Elohim merajefet al pnei hamayim, y el espíritu de Hashem estaba revoloteando sobre la tierra, es el espíritu del Melech HaMashiach que quiere asentarse después de la gran oscuridad que es Grecia. Entonces dijimos antes que la tefilá de Jacob engloba las dos grandes circunstancias, Malhut de Edom, vamos a decir es Esav, y sus hijos Amán Rasha, que es Malhut de Roma, Persia, y después, que claramente dice la Torah que son descendientes directos Amán de Esav, pero lo que vamos a profundizar ahora, dice Hashem, es el tema de Malhut Yavan, que quisieron destruir al pueblo de Israel, no físicamente, no socavando el cuerpo, sino queriendo apagar el alma. Somos todos iguales, somos todos del mismo género, Hasbe Shalom, mucha ciencia, mucha inteligencia, pero un derrape y un divague completamente, que por eso el día de hoy los libros de los filósofos están con polvo y nadie los abre, es una filosofía muerta. Mientras que el pueblo de Israel, Jaibe Kayam, como se habla, está vivo y persiste, Baruch Hashem, por siempre. Entonces esto es la lucha contra Malhut y Yavan. Y en la parashá de la semana que estamos hablando ahora, de la sección de Vaishlach, en más de una oportunidad aparece este concepto. El primero y principal, lo que acabamos de hablar, la tefilá de Jacob, que lo salve de su hermano, la mano de Esav, y allá aparece Hanukkah en esta cuestión. Jajamín profundizan más y explican también que aparece en otra oportunidad también el concepto de Hanukkah, donde nosotros sabemos que más adelante la Torá, Jacob tiene pelea contra el ángel de Esav. La pelea contra el ángel de Esav, vamos a decir, el ángel de Esav, grande, y Jacob, incipiente, pequeño, terrenal. Fue una guerra, vamos a decir, desigual completamente, porque Esav, con todo el poderío del ángel de Esav, con todo el poderío de lo que significa el ángel de Esav, de la energía impura del ángel de Esav, contra Jacob, terrenal, y fue una guerra, como nosotros sabemos que Jacob quedó cojo, quedó rengo, justamente fue una guerra desigual, pero como dice la historia de Hanukkah, que los pocos le ganaron a los muchos. Ahí vemos, Jajamí me explican también, como claramente dice la Torá, que Jacob Avinu agarró a toda su gente, todo su campamento, y lo pasó de un lado a otro lado hacia la tierra de Israel, y después se acordó que había dejado algo, y fue a buscar ese algo. Y dice Rashi claramente, ¿qué es ese algo que fue a buscar? Pajim Ketanim, unas vasijas pequeñas, Pajim Ketanim. Jajamín pregunta y se sorprenden. Jacob Avinu tenía muchísimo rebaño de toda la verajá que Boré Olam le había dado. Tenía que ir a buscar una pequeña vasija. Jajamín claramente explica, y el Rashi lo dice, que estas Pajim Ktanim, estas pequeñas vasijas, guarda relación con Hanukkah. Como nosotros sabemos la historia de Hanukkah, que los griegos, como hablamos antes, habían profanado todos los aceites para encender la menorá, pero había una sola vasija pequeña, de vuelta, vasija pequeña, con el sello del Kohen Gadol, y eso estaba intacto, y con ese aceite puro encendieron la menorá, y fue el milagro de Hanukkah. Jajamín conectan que con esa vasija de Jacob se encendió la menorá, y con esa vasija de Jacob se encendieron la menorá en la época de los macabeos, que vemos la misma vasija. ¿Qué tiene que hacer Jacob yendo a buscar? Dice claramente la Torá, Veibater Jacob dejó todas sus esposas, y dejó todos sus hijos, y dejó todo su ganado para ir a buscar una pequeña vasijita, para no olvidarse lo más importante que tenemos, que es la pureza de Am Israel. Fue a buscar y se peleó contra el demonio, contra el ángel de Esav,
que justamente quiere destruir la pureza. Ahí está la cuestión. Este es el punto de inflexión. Y explican que ahora vuelvo a repetir que es algo precioso. ¿Qué son estas pajim tanim que dice Rashi? Paj katán significa la vasija que guardaba el aceite sagrado del Kohen Gadol. Y así también hay más cuestiones paralelas. Cuando dice la Torá que Jacob se peleó, como dije antes, contra el ángel de Esab, y el ángel de Esab, nosotros sabemos que le dañó el nervio ciático. Baigabe Kaf Yerjo, le pegó en el nervio ciático. La palabra Kaf Yerjo, vamos a decir la parte esta del muslo, se dice Kaf Yerjo. Kaf es Paj, la misma palabra de Kaf es Paj. Paj significa vasijas pequeñas de vuelta. Otra cuestión a tener en cuenta, considerar que en esta parashá de Vaishlach hay mucho de Hanukkah, justamente la lucha desigual de Jacob contra toda la fuerza de la impureza de Esab, pero Jacob salió victorioso, que salió ganando justamente, y todo tiene que ver con la lucha de la pequeña. O sea, el punto de inflexión, el punto bisagra está en los Pajim Tanim que dice Rashi, que son las vasijas pequeñas, que eso es la lucha. Preguntamos antes, Jacob tenía un montón de bienes, ¿qué hacía falta que se vaya a buscar y arriesgarse por una pequeña vasija, como dice la Torá? Sí, ¿por qué? Porque lo más importante, el mismo riesgo y más, el mismo riesgo de los macabeos. Los macabeos se van contra todo un ejército que quiere destruir al pueblo de Israel, que quiere implantar sus ideas. Haz de Shalom, nos levantamos con fuerza a luchar por nuestro acervo, para luchar en lo que realmente creemos, en nuestra verdad, la verdad del pueblo de Israel. Misma idea. Jacob tiene que forzarse a ir a buscar unas pequeñas vasijas. Es la misma idea. De acá tomaron los macabeos la idea de que hay que luchar y hay que pelear para evadir y sacar la oscuridad, disipar, esa es la palabra, disipar completamente la oscuridad. Es por eso que en Hanukkah prendemos la vela, al igual que Jacob vino, como dice más adelante la Torá, que se iluminó el sol y con ese sol se curó Jacob vino, que vemos la misma idea. Pero hay una más. Vemos que en la parashá de Vaishlach hay otra mención a Hanukkah. ¿Cuál es la otra mención a Hanukkah? Nosotros encontramos en la parashá de Vaishlach la triste y fatídica cuestión de que profanaron a Diná. Jacob tenía, como nosotros sabemos, 12 hijos y tenía una hija. Esa hija fue profanada por Shechem y Hamor. Y dice la Torá, Kinevelá Asabe Israel. Los hermanos, cuando escucharon lo que había sucedido, estaban en el campo, dice la Torá, y estaban en el campo, y cuando se enteraron, se pusieron muy tristes. Y dice la Torá, Kinevelá sabe Israel, se hizo algo muy feo. Explican los Jajamim que esto es una lucha espiritual, de la pureza contra la impureza. De vuelta, Shechem y Hamor evidentemente era el rey, Hamor era el rey, Shechem era el príncipe. Explican los Jajamim evidentemente que a Shechem y Hamor, Shechem el hijo de Hamor, no le faltaban propuestas de casamiento. Él como príncipe se podría haber casado con la que él quería, no tenía problema. Justamente fue a profanar a la hija de Jacob. Esto es un acto completamente de la impureza. Jajamí me explica que acá estamos hablando otra vez más la lucha de la pureza contra la impureza. Esta es la idea. Entonces los hijos de Jacob, específicamente dos hijos, Shimón y Leví, bajo todo pronóstico, fueron y mataron a toda esa ciudad. Le dijeron que se hagan el Brit Milá, como se habla la Torá, se extiende en todo este concepto. Y Shimón y Leví mataron a toda una ciudad, ellos dos. Hanukkah. Hay una impureza, hay una barbaridad tremenda. Y hay el pueblo de Israel que no puede tolerar que la oscuridad se meta en nuestra casa. Y fueron y mataron a toda esa ciudad que quiso impurificar al pueblo de Israel. Shimón y Leví contra todo un pueblo. Evidentemente estaban en desproporción. Era todo un pueblo. Jajamí me explican, hay una explicación que eran 24.000, etcétera, etcétera. Eran muchísimos. Y Shimón y Leví, solamente 13 años, fueron y mataron a, dice la Torá, claramente dice la Torá, que ellos dos mataron a todos. ¿Qué vemos? La historia de Hanukkah. Hay un acto de impureza, hay un acto que el pueblo de Israel no se somete, no puede conciliar con esta idea, ¿va? Y destruyeron, y
salvaron la dignidad del pueblo de Israel, la dignidad de su hermana. Justamente no es una mujer de la calle, una mujer cualquiera, es una mujer, una hija de Jacob, y debe ser respetada como tal. Esa es la idea que dijeron Shimon y Leví, y al típico estilo de Israel, que cuando no se banca las cosas, sale con fuerza, sale con todo lo que tiene para defender realmente nuestro acervo y nuestra tradición, como se ve en toda la historia del pueblo de Israel. Ahí tenemos otra historia más, tenemos el ángel de Esab contra Jacob, tenemos la tefilá de Jacob, y ahora tenemos una tercera parte también que habla de evoca Hanukkah, Shimon y Leví, los hijos de Jacob, contra toda una ciudad. Pero permítanme que les diga que la cuestión empieza antes. Permítanme que les diga que la cuestión empieza mucho antes. El tema de Hanukkah en la Torá se evidencia mucho antes. ¿A qué me estoy refiriendo? Nada más y nada menos que Abraham Avinu. Abraham Avinu también, la Torá ya, en Abraham Avinu ya la Torá nos da luz a Hanukkah. ¿En qué cuestión? Nosotros sabemos que hay una luz, hay una cuestión en la Torá que mucho no se habla porque es un tema muy difícil y muy complicado de entender. La guerra mundial de 4 reyes contra los 5 reyes. Que 4 reyes, la Torá los nombra. La Torá nombra, Eta Kedarlaomer Melech Eilam, estaba Kedarlaomer Betidar Melech Goim, Berapel Melech Shinar, Bearioch Melech Elazar. Los 4 reyes quisieron destruir, explican los Jajamim, a Abraham Avinu. Quisieron destruir a Abraham Avinu. Como no pudieron agarrarse con Abraham Avinu, fueron con Lot. Así se los Jajamim. En verdad lo raptaron a Lot. Pero claramente explican los Jajamim que ellos quisieron directamente destruir la fe de Abraham Avinu que había empezado a iluminar. Esa es la idea. Abraham Avinu fue el primer monoteísta que empezó a iluminar, empezó a traer la luz de la Torá, la luz de la espiritualidad al mundo. Y estos 4 reyes malvados no permitieron. Son 4 reyes, 4 reinados. Como explican los Jajamim, que hay el último reinado, el último rey se llama Arioch Melech Elazar. Melech Elazar, explican los Jajamim, Elazar, Eli Azar, está prohibido. Azul significa prohibido. Está prohibido mencionar el nombre de Hashem. O Hanukkah, donde los griegos le prohibían a los Yehudim mencionar el nombre de Hashem, estaba prohibido. Joshe, lo que hablamos antes, oscuridad total. Entonces justamente vamos a repetir algo impresionante. Dice que estos 4 reyes, que la Torá aparentemente, ¿qué me interesa a mí? Que la pelea de los 4 reyes que se hicieron, se querían matar entre ellos, ¿qué me importa lo que dice la Torá? Porque la Torá lo menciona. Explican de vuelta, vamos a repetir, que los 4 reyes quisieron destruir directamente a Abraham Avinu. Como no pudieron destruir a Abraham Avinu, se la agarraron con Lot, con el sobrino. ¿Por qué? Explican los Jajamí, como Lot era parecido a Abraham Avinu, lo tomaron a Lot para que simule y diga, ¿se acuerdan muchachos que dije que hay esto? Bueno, ahora digo lo contrario. Hazbe Shalom, ellos quisieron agarrar a Lot como una persona justamente, lo quisieron atrapar para raptar, lo quisieron raptar para que él se parezca, era parecido a Abraham Avinu, y que digan, ¿se acuerdan que yo hasta ahora dije A, B, C? Bueno, ahora es al revés. Hazbe Shalom, hasta que Abraham Avinu tomó cartas en el asunto, y vamos a ver algo impresionante que nos trae Rashi acá. Baishma Abraham, escuchó a Abraham, Ki Nishma Ahi, que su hermano fue raptado y Lot había sido Bayareket Hanihab y Elidei Beitosh Monaz Rash, los índices de la Torá, con sus 318 hombres. Explican los Jajamim que en verdad fueron 318 hombres, pero cuando vieron a estos 4 reyes mundiales y su ejército se fueron al mazo. Se fueron al mazo. ¿Quién quedó? Abraham y Eliezer. Así se la Torah, quedó Abraham, y así explica Rashi que en verdad los 318 fueron, pero después cuando vieron tamaño poderío, Hanukkah, cuando vieron tamaño poderío se fueron al mazo. ¿Quién fue el único que siguió adelante para rescatar a Lot y difundir la fe y vamos a decir salir adelante? Es Abraham Avinu con Eliezer. Entonces que vemos Hanukkah, Abraham Avinu, uno en contra de los imperios mundiales. No importa. Abraham Avinu dice, hay una premisa, hay una luz que difundir, y estos Rashaim, estos 4 reyes, de vuelta 4 reyes, Malhut Edom, como Malhut Babel, Parasumadai, y Malhut Yavam, todos los 4 reinados que tanto habla la Torá. Entonces viene Abraham Avinu y lucha y gana justamente y lo rescata a Lot. Es la lucha de la fe, es la lucha de la fe que estaba queriendo ser sometida. Esta es
la historia de vuelta, no por eso, no solamente que el tema de Hanukkah aparece en Vaishlach, también estamos hablando que aparece en la época de Abraham, y como dijimos al principio, aparece en el Génesis. Todo el mundo fue creado para esto. Hashem creó Bereshit bara Elohim, Hashem creó el mundo. Bejoshech, había oscuridad, de repente Hashem creó el mundo con oscuridad, y de repente apareció la luz. Jajamim hace un paralelismo. La oscuridad era hasta Abraham Avinu. Abraham Avinu comenzó el retoño, comenzó la luz. La luz de Abraham Avinu comenzó a brillar hasta la entrega de la Torah. Lo que nos cuenta ahora, que específicamente Abraham Avinu, también dice que tuvo una lucha desigual completamente. Los 4 reyes que habían conquistado el mundo y habían raptado a Lot. No, a Lot no lo agarrás. ¿Y por qué querían destruir a Lot? Porque era parecido a Abraham, para que diga sus cosas, Haz Shalom. Entonces Abraham fue y rescató lo que habían raptado a Lot. Entonces vemos claramente lo que dice la tefilá. Vamos a como empezamos. Dice que Jacob Avinu rezó como rezamos nosotros, tanto en Purim y tanto en Hanukkah rezamos. Nada más que en Purim el rezo es más grande. ¿Por qué? Porque como es sabido, Amán quiso destruir el pueblo, dice, fue un decreto muy grave, los Yehudim rezaron. Pero en Hanukkah también rezaron, evidentemente, pero el foco no está en el rezo, sino el foco está en la acción. Que quieren destruir nuestra nación, quieren destruir nuestra identidad, quieren destruir nuestra tradición. Salimos y nos levantamos con fuerza para defender lo que es nuestro. Esto es lo que nos enseña Jacob. Como Jacob no sabía cómo se puede presentar Esav, rezó por Hanukkah y rezó por Purim. Rezó por Haz Shalom, que sea neutralizar a Amán y neutralizar a Yaván. A Amán se lo neutralizó rezando, sálvame de mi hermano, Haz Shalom Esav. ¿Y cómo se lo neutraliza a Yaván? No rezando únicamente, sino por cuanto que ellos en acción quisieron destruir nuestra alma, el alma no se toca. Esto no hay concesión. Cuando se está hablando en cuestiones de alma, absolutamente no hay concesión. Por eso los Yehudim no solamente rezaron, sino que fueron a batallar para sacar la oscuridad. Y eso es como se cumplió la tefilá de Jacob Avinu, a salvarme de la mano de mi hermano, la mano de Esab, la mano de los griegos y la mano de Amán Arrayá. Baruch Hashem, la tefilá de Jacob Avinu fue efectiva, y Baruch Hashem acá estamos, siempre sorteando los diferentes desafíos. Y en el camino de Abraham Avinu, que luchó, como dijimos antes, contra los 4 reyes mundiales, y ganó justamente, como dice la Torá, que él solo, con Eliezer, él solo fue y ganó en forma milagrosa, al igual que en Hanukkah. Hashem hace milagros.